El Hospital Psiquiátrico San Rafael. La leyenda del horror silencioso en la Ciudad de México. En el corazón de la Ciudad de México, entre las viejas calles que alguna vez fueron hogar de la alta sociedad, se alza un edificio que, aunque ya no se usa, sigue siendo fuente de rumores y escalofríos entre los vecinos. Este edificio es el Hospital Psiquiátrico San Rafael, un lugar que durante años sirvió como refugio para las almas perdidas de aquellos que sufrían de enfermedades mentales. Sin embargo, con el tiempo, San Rafael se ganó una reputación oscura, que lo convirtió en el epicentro de una de las leyendas más aterradoras de la ciudad. El hospital fue construido a finales del siglo XIX y rápidamente se llenó de pacientes de todo el país. En sus primeros años, fue considerado un lugar avanzado, donde se ofrecía un cuidado adecuado a aquellos que la sociedad había decidido apartar. Pero como muchos hospitales psiquiátricos de la época, San Rafael fue cayendo en la desidia, y lo que una vez fue un lugar de esperanza se convirtió en un sitio de desesperación y horror. Se decía que el hospital estaba maldito, que los gritos de los pacientes podían escucharse a kilómetros de distancia durante las noches más silenciosas. Las enfermeras y doctores que trabajaban allí hablaban en susurros sobre cosas que no podían explicar, sobre sombras que se movían por los pasillos y voces que surgían de habitaciones vacías. La leyenda más aterradora del Hospital Psiquiátrico San Rafael gira en torno a un paciente conocido solo como Elías. Según la historia, Elías era un joven brillante, pero con una mente atormentada por voces que nadie más podía escuchar. Fue ingresado en San Rafael después de sufrir un colapso nervioso en su casa. Los médicos lo sometieron a los tratamientos de la época, que incluían terapia de electroshock y largas sesiones de aislamiento en las celdas más profundas del hospital. Pero en lugar de mejorar, Elías empeoró. Las voces que escuchaba se volvieron más fuertes, más insistentes. Decía que los espíritus de los antiguos pacientes lo visitaban por la noche, que lo arrastraban hacia un abismo oscuro del que no podía escapar. Los médicos lo consideraron un caso perdido, y pronto dejaron de prestarle atención, dejándolo en su celda durante días, solo, con las sombras que lo acechaban. Una noche, las enfermeras notaron que no había ruido alguno proveniente de la celda de Elías. Acostumbrados a sus gritos y súplicas, encontraron el silencio desconcertante. Cuando finalmente decidieron abrir la puerta, lo que encontraron fue un escenario digno de una pesadilla. Elías estaba colgado del techo, su cuerpo balanceándose suavemente. Sus ojos estaban abiertos, y su rostro mostraba una expresión de puro terror. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en las paredes de la celda. Estaban cubiertas de símbolos extraños, trazados con lo que parecía ser sangre, y escritos en un lenguaje que nadie pudo reconocer. Los médicos dijeron que eran garabatos de un loco, pero las enfermeras murmuraban que eran palabras de un idioma antiguo, un llamado a fuerzas oscuras. Desde aquella noche, la celda de Elías quedó cerrada, pero los incidentes extraños en el hospital se intensificaron. Las luces comenzaron a parpadear, y los pasillos, que ya de por sí eran oscuros y lúgubres, se llenaron de un frío que parecía emanar de las paredes mismas. Los pacientes decían que Elías no se había ido, que su espíritu seguía vagando por los corredores, buscando venganza por el tormento que había sufrido. Las enfermeras, especialmente aquellas que trabajaban en el turno nocturno, comenzaron a reportar apariciones. Decían que veían a un hombre alto y delgado, con los ojos vacíos y una cuerda alrededor del cuello, caminando por los pasillos o parado al final de sus camas. Algunos pacientes también afirmaron que Elías los visitaba, susurrándoles cosas que los hacían caer en una locura aún más profunda. Archivos perdidos. La leyenda de Elías, un paciente que se quitó la vida en circunstancias misteriosas, es solo una de las muchas historias que surgieron de este oscuro lugar. Sin embargo, lo que pocos saben es que, antes de que el hospital fuera clausurado, un equipo de investigadores decidió documentar los extraños sucesos que ocurrían dentro de sus muros. Estos investigadores grabaron horas de video en un intento de capturar evidencia de lo paranormal, pero lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que jamás imaginaron. Los videos, conocidos como Archivo 253, mostraban imágenes perturbadoras de sombras moviéndose por los pasillos, puertas que se cerraban solas, y voces que susurraban en lenguas antiguas. En una de las grabaciones, el equipo de investigadores encontró la celda de Elías, donde los símbolos que había dibujado con su propia sangre parecían cobrar vida en las paredes. Las luces parpadeaban violentamente,
y una figura oscura apareció en la esquina de la habitación, observando con ojos vacíos. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a experimentar alucinaciones y fenómenos paranormales que no podían explicar. Algunos de ellos desaparecieron misteriosamente, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Los que sobrevivieron salieron del hospital con cicatrices mentales profundas y nunca hablaron de lo que vieron. Los archivos de video, conocidos como Archivo 253, fueron descubiertos años después, cuando el hospital ya había sido abandonado. Un grupo de estudiantes atraídos por la leyenda, decidió explorar el hospital y encontró las cintas en una vieja caja de metal escondida en el sótano. Decidieron revisar el contenido, pero lo que vieron en esas grabaciones los dejó marcados de por vida. Las imágenes mostraban claramente cómo la influencia maligna del hospital afectaba a todos los que entraban en él. Los rostros de los investigadores se desfiguraban a medida que eran consumidos por el miedo, y en los últimos minutos de la cinta, una voz débil susurraba: "No hay escape. Todos pertenecen a San Rafael ahora". Después de ver los videos, los estudiantes comenzaron a experimentar pesadillas y fenómenos extraños en sus propias casas. Objetos se movían solos, y podían escuchar los mismos susurros que los investigadores habían captado en las grabaciones. Desesperados, intentaron deshacerse de las cintas, pero parecía que algo los impedía hacerlo, como si el hospital los hubiera marcado de alguna manera. Finalmente, las cintas fueron entregadas a las autoridades, pero nunca se supo qué sucedió con ellas. Algunos dicen que fueron destruidas para evitar que la maldición de San Rafael se extendiera más allá de sus muros. Otros creen que las grabaciones fueron ocultadas en algún archivo secreto, lejos del alcance del público, pero que el mal contenido en ellas nunca fue verdaderamente destruido. El Hospital Psiquiátrico San Rafael fue demolido poco después de que las cintas salieran a la luz, pero el terreno donde se encontraba sigue siendo un lugar evitado por los locales. Dicen que, en noches especialmente oscuras, se pueden ver sombras moviéndose entre los escombros, y que los susurros de los espíritus atrapados aún resuenan en el viento. Si te gustó esta historia y quieres conocer más leyendas aterradoras como esta, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal Leyendas de Fantasmas y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias de terror. Hasta la próxima, si es que sobrevives a la noche.